Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre los doctores de la Iglesia. 36 doctores que han ejercido una influencia especial sobre el desarrollo del cristianismo. Doctor de la Iglesia es un título otorgado por el Papa o un concilio ecuménico a ciertos santos en razón de su erudición y el reconocimiento como eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. Los doctores de la Iglesia han ejercido una influencia especial sobre el desarrollo del cristianismo, sentando las bases de la doctrina sucesiva o interpretando de forma esclarecedora y perdurable vastos campos de la revelación. En el cristianismo primitivo el título se adjudicó espontáneamente a 8 de los padres de la Iglesia, 4 de ellos de rito latino. El primero de ellos, San Atanasio de Alejandría, que nació en el año 296 y murió en el 373, evidentemente después de Cristo. Ministerio, padre de la Iglesia Oriental, obispo de Alejandría, y fue el principal opositor al arrianismo, una corriente herética promotora del gnosticismo o con mucha influencia gnóstica que no reconocía la divinidad de Cristo. Podríamos añadir que fue estadista egipcio y que estudió Derecho y Teología. Fue secretario del obispo Alejandro de Alejandría. Fue llevado por Alejandro al concilio de Nicea en el año 325. Fue un gran divulgador del monacato y del movimiento eremítico. Fue uno de los mayores defensores de la ortodoxia cristológica en el concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico, donde se condenó el arrianismo. Defendió la realidad divina de Cristo. Escribió mucho sobre el misterio de la encarnación. Finalmente, fue condenado al exilio por conflictos religiosos del siglo IV, donde fue perseguido. Atanasio, que traducido es un nombre de origen griego que traducido al español significa inmortal. Asimismo, es un gran defensor de las doctrinas de la Trinidad. Y precisamente a causa de defender la fe cristiana del arrianismo o contra el arrianismo, que es una de las más grandes herejías de la antigüedad, por su fidelidad a la doctrina fue víctima de la persecución y padeció el exilio en repetidas oportunidades o ocasiones. A pesar de ello, jamás desistió de proclamar a Cristo ni se apartó de la Iglesia. El segundo doctor de la Iglesia es San Hilario de Poissy, que se escribe Poitiers, pero se pronuncia Poissy porque es francés. Nació en el año 300 y murió en el año 367. Su ministerio lo realizó como obispo de Poissy y su proclamación como doctor de la Iglesia fue hasta 1851, por lo que fue obispo de Poissy y doctor de la Iglesia. Los orígenes y la conversión tan escasas son las noticias sobre su vida, como en cambio abundantes son las obras teológicas que este verdadero defensor fidei, es decir, defensor de la fe, nos ha dejado. Nacido en una familia acomodada, galo-romana y pagana, recibe una sólida formación literaria y filosófica, pero solamente luego de la conversión al cristianismo, como él mismo declara en una de sus obras, logra encontrar el sentido del destino del hombre. Es en particular con la lectura del prólogo al Evangelio de Juan que Hilario inicia y da una dirección a la propia búsqueda interior. Adulto, casado y con una hija, recibe el bautismo y entre el 353 y el 354 es elegido obispo de Poissy. La lucha contra la herejía, el periodo histórico en el que San Hilario vive,
está particularmente caracterizado por un pluralismo religioso y cultural que con pesadas polémicas melló el núcleo central de la fe cristiana, en particular las doctrinas de Arrio, Ebión y Fotino. Por citar solamente algunas, encontraron terreno fértil ya sea en Occidente que en Oriente, difundiendo herejías trinitarias y cristológicas, es decir, sobre la Santísima Trinidad y sobre Cristo, que comprometían el núcleo central de la fe cristiana. Con coraje y profunda competencia, San Hilario inicia su lucha contra la polémica trinitaria y en particular contra el arrianismo, sosteniendo en cambio que Cristo, solo si es verdadero Dios, es verdadero hombre, puede ser el Salvador de los hombres. En este clima encendido, San Hilario pagó con el exilio el compromiso por el restablecimiento del orden en el pensamiento teológico y por el retorno a la verdad. El exilio y el regreso a Poissy. Estamos en el siglo IV durante el imperio de Constanzo, hijo del emperador Constantino el Grande. San Hilario escribe una súplica al emperador en Deliber Secondo ad Constantinum, pidiendo poder defenderse públicamente en presencia del mismo emperador de las acusaciones que Saturnino de Arles injustamente le había dirigido, indicándolo como traidor de la verdadera fe evangélica y obligándolo al exilio en Frigia, en la actual Turquía, por 4 años. Instigado por los arrianos que querían deshacerse de Hilario, Constantino lo vuelve a enviar a Poissy, donde en cambio es acogido triunfalmente. Regresando a su patria, retoma la actividad pastoral apoyado también por el futuro obispo de Tours, San Martín, que bajo la dirección de Hilario funda en Lagougé el más antiguo monasterio de la Galia, con el objetivo de contrastar los efectos de la herejía. En los últimos años de su vida compone un comentario a 58 salmos. Muere en el año 367 y de él han quedado escritos exegético-teológicos e himnos de argumento doctrinal. Entre sus obras se encuentra también el comentario al Evangelio de Mateo, el más antiguo comentario en lengua latina de este Evangelio. Sus obras fueron publicadas por Erasmo de Rotterdam en Basilea en 1523, 1526 y 1528. Tercer doctor de la Iglesia, San Efrén de Siria. Nació el año 306 y murió en el 373. Realizó su ministerio como diácono exégeta de la Biblia y su proclamación como doctor fue en 1920. Me parece importante añadir algo más sobre él. Fue también escritor, músico y evidentemente santo sirio del siglo IV. Es conocido como el místico y el arpa del espíritu. Nació en Nisibis, Mesopotamia, alrededor del año 306, como lo he mencionado. Se convirtió al cristianismo a los 18 años, dedicó su vida a la oración y al estudio. Escribió abundantemente sobre varios temas, incluyendo poemas, homilías, himnos y comentarios bíblicos. Sus escritos tratan sobre Dios creador, la virginidad de María y la redención de Cristo. Sus cánticos para las estaciones todavía se entonan en las iglesias sirias. Es venerado como un ejemplo de disciplina monástica en el cristianismo oriental. En la Iglesia Católica Romana se celebra su festividad el 9 de junio. En el esquema hagiográfico ortodoxo oriental se le considera un venerable padre, doctor de la Iglesia, y en 1920 el Papa Benedicto XV lo proclamó doctor de la Iglesia, doctor de los sirios. Un dato importante que me parece mencionar sobre este padre, este doctor de la Iglesia, mejor dicho, la inteligencia y la erudición se combinan con un notable temperamento humano. Y cuando tenía 15 años, Efrén conoce el Evangelio, lo estudia con pasión, pero esto le cuesta la persecución de su padre,
que es un sacerdote pagano. Siguiendo al obispo James en el concilio de Nicea, que se celebró en el año 325, cuando la ciudad es asediada varias veces por los persas, Efrén deja la cátedra y se convierte en el héroe de la resistencia, fibra de teólogo y de luchador, por lo tanto, y de hombre de caridad, para reducir el impacto de la hambruna que afecta en un momento determinado a Edesa. Es él a arremangarse las mangas para garantizar la ayuda humanitaria a la población. El siguiente doctor de la Iglesia es San Cirilo de Jerusalén, que nació en el año 315 y murió en 386. Su ministerio lo realiza de la siguiente manera. Fue obispo de Jerusalén, se opuso al arrianismo en Oriente y fue proclamado doctor en el año 1882. Otros aspectos importantes que cabe destacar: fue miembro destacado de la patrística y es venerado como santo por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Comunión Anglicana. Como lo hemos dicho, nació en Jerusalén, recibió su fe de sus padres y practicó el ascetismo desde joven. A los 30 años fue ordenado sacerdote. Referente al obispado o episcopado, fue consagrado obispo de Jerusalén en 348. Sufrió muchas injurias por parte de los arrianos. Fue exiliado en más de una ocasión. Volvió a su cargo de obispo en Jerusalén en 381. Escribió sus famosas 24 catequesis. Sus escritos documentan la instrucción de los catecúmenos y el orden de la liturgia en su época. Su festividad es el 18 de marzo y en 1883 fue declarado doctor de la Iglesia por el Papa León XIII. Sus escritos fueron citados en dos importantes constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, que habla sobre la naturaleza de la Iglesia, luz de las gentes, y Dei Verbum, sobre la revelación divina, que quiere decir la palabra de Dios. La necesidad de la formación doctrinal del pueblo para conducirlo a la verdad fue la guía constante de la acción y del trabajo pastoral de este santo. Finalmente, su resuelta toma de posición le produjo la enemistad de los arrianos, que al afirmar que Jesucristo había sido creado, de hecho, negaban su divinidad igual a la divinidad del Padre, y afirmando la inferioridad de Jesucristo, tampoco podían aceptar la consubstancialidad del Padre y de Jesucristo, que Cirilo defendía con firmeza. Por ello fue destituido en el año 357 por el mismo obispo que lo había consagrado 9 años antes, Acayo de Cesarea de Palestina, quien, acusando a Cirilo de errores doctrinales, exigió que la sede de Jerusalén se sometiera a la de Cesarea. Después de un sínodo episcopal en 359, Cirilo fue rehabilitado, pero fue expulsado por segunda vez debido a la presión de Acayo sobre el emperador proarriano Constancio. A la muerte del soberano, el prelado de Jerusalén volvió a su cargo, pero solo por poco tiempo. El emperador Valente también le fue hostil y lo condenó al exilio del 367 al 378. Al final de este largo periodo, el obispo, gracias al favor de Teodosio, pudo volver de forma definitiva y permanente a la cátedra de Jerusalén, y en el año 381 participó en el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, donde afirmó el símbolo o credo niceno-constantinopolitano. El cristiano es, según Cirilo, Cristóforo o portador de Cristo, y el catequista debe hacer eco con su voz a la palabra de Dios. Esta es la misión que el santo obispo de Jerusalén llevó a cabo y sigue llevando a cabo hoy, mostrando a la comunidad eclesial la belleza de los sacramentos y defendiendo los fundamentos de la fe en la persona divina de Jesucristo, de la misma sustancia del Padre, generado pero no creado y consustancial al Padre.
Siguiente doctor de la Iglesia, San Basilio Magno. Nació en el año 329 y murió en el año 379. Realizó su ministerio, fue padre de la Iglesia Oriental y obispo de Cesarea, Capadocia. Su fiesta se celebra el 2 de enero en Occidente y el 1 de enero en Oriente. Defendió la fe ortodoxa contra el arrianismo. Escribió obras sobre el monacato, la teología y el derecho canónico. Enseñó a los monjes la meditación de la Escritura, el trabajo en la obediencia y la caridad fraterna. Fue un pastor infatigable y defensor de la verdad. Fue un amigo de los necesitados. Falleció el día 1 de enero del año 379. Es uno de los 4 principales padres de la Iglesia griega, junto con San Atanasio, San Gregorio Nacianceno y San Juan Crisóstomo. Es santo de la Iglesia ortodoxa. Algunos datos que me parece interesante integrar es que entre sus 9 hermanos figuraron San Gregorio de Nisa, Santa Macrina la Joven y San Pedro de Sebaste. Su padre era San Basilio el Viejo y su madre Santa Emelia. Inició su educación en Constantinopla y la completó en Atenas. Allá tuvo como compañero de estudio a San Gregorio Nacianceno, quien se convirtió en su amigo inseparable. Cuando Basilio recibió el bautismo, tomó la determinación de servir a Dios dentro de la pobreza evangélica. En el año 363, Basilio fue ordenado diácono y sacerdote en Cesarea. Pero para evitar generar ciertos conflictos con el arzobispo Eusebio, decidió retirarse calladamente al Ponto. Sin embargo, Cesarea lo necesitaba y lo reclamó. 2 años más tarde, San Gregorio Nacianceno, en nombre de la ortodoxia, sacó a Basilio de su retiro para que le ayudase en la defensa de la fe, del clero y de la Iglesia. Veremos ahora a San Gregorio Nacianceno, que nació en el año 329 y murió en el año 390. Llevó a cabo su ministerio, pero es importante decir que fue padre de la Iglesia Oriental y fue obispo de Constantinopla. Fue un teólogo cristiano romano que nació en el año, como ya lo he dicho, 330 en Arianzo, Capadocia, actual Turquía. También es conocido como Gregorio el teólogo. Fue contemporáneo de San Basilio y de su hermano Gregorio Niceno. Fue sacerdote y combatió el arrianismo. Fue arzobispo de Constantinopla de 380 a 381. Es considerado uno de los más grandes oradores y teólogos de la Iglesia Oriental. Sus escritos incluyen poemas, epístolas y oraciones. Es conocido por su estilo retórico. Las reliquias de San Gregorio Nacianceno se encuentran principalmente en la Catedral Patriarcal de San Jorge en el Fanar, en Estambul. Algunas reliquias pequeñas se encuentran en la Basílica de San Pedro en Roma. Su fama se basa en su reputación como orador y teólogo. Es considerado una de las más grandes luces de la Iglesia Oriental. Un dato final es que San Gregorio tuvo que entrar a la batalla contra la enseñanza apolinaria, la cual negaba la humanidad de Cristo, así como en contra de la tendencia cristiana, más tarde desarrollada en nestorianismo, que distinguía entre el Hijo de María y el Hijo de Dios como 2 distintas y separadas personalidades, lo cual denota la herejía. Es decir, tuvo que enfrentar las herejías que imperaban en ese tiempo. Primero un santo y después un teólogo. En uno de sus primeros sermones en la Anastasia, Gregorio insistió en el principio de referencia al tratar sobre los misterios de la fe, un principio enteramente ignorado por sus oponentes arrianos, y también en la pureza de vida y ejemplo que todo el que
tratara con estos elevados asuntos, debía mostrar en la práctica si es que su enseñanza iba a ser eficiente. En el primero y segundo de los 5 discursos desarrolla estos 2 principios en cierta amplitud, demandando en un lenguaje de maravillosa belleza y fuerza la necesidad de que todo aquel que conociera a Dios correctamente llevara una vida sobrenatural y se aproximara tan sublime al estudio con una mente pura y libre del pecado. El tercer discurso sobre el Hijo está dedicado a la defensa de la doctrina católica de la Trinidad y a la demostración de su consistencia con la primitiva doctrina de la unidad de Dios. En el cuarto discurso sobre el mismo tema, la unión de la naturaleza de Dios y la naturaleza humana en Cristo encarnado, es proclamada y luminosamente probada desde la Escritura y la razón. El quinto y último discurso sobre el Espíritu Santo está dirigido parcialmente en contra de la herejía macedonia, que negaba toda la divinidad del Espíritu Santo, y también en contra de aquellos que reducían a la tercera persona de la Trinidad a una mera energía impersonal del Padre. Vamos a ver ahora a San Ambrosio, que nace en el año 340 y muere en el 397. Es padre de la Iglesia y realiza su ministerio siendo obispo de Milán y maestro de San Agustín. Combatió el arrianismo en el occidente. San Ambrosio vive en tiempos de terribles divisiones sociales. El 7 de diciembre del año 374, en una iglesia de Milán, la discusión era animada. La difícil designación de un nuevo obispo para la ciudad, entonces capital del Imperio Romano de Occidente, había aumentado la distancia entre católicos y arrianos. Los arrianos negaban la divinidad de Cristo, afirmada por los católicos. Esta división suponía un grave obstáculo a la hora de elegir un pastor que pudiera representar a ambas partes, es decir, un obispo para todos. Para hallar una mediación fue llamado el gobernador de Lombardía, Liguria y Emilia, conocido por su imparcialidad y equidad. Se llamaba Ambrosio. Nacido el año 340 en Trier, Alemania, hijo de una familia romana cristiana, tercero después de 2 hermanos, los santos Marcelina y Satiro. Ambrosio cursó en Roma estudios jurídicos, siguiendo los pasos de su padre, que era prefecto de la Galia. Es así como aprendió oratoria y literatura grecolatina. Sus éxitos en la carrera de magistrado y su capacidad para gestionar incluso las controversias más difíciles lo convirtieron en el candidato ideal para moderar el encendido debate sucesorio que comenzó tras la muerte del obispo arriano Asensio. La invitación al diálogo de Ambrosio convenció al pueblo y evitó que se desatara un grave conflicto, pero cuando el gobernador pensaba que había concluido su trabajo con éxito, sucedió algo que nadie había previsto. En medio de la multitud se oyó la voz de un niño, a la cual toda la asamblea hizo eco. Ambrosio obispo. Católicos y arrianos habían encontrado inesperadamente un acuerdo. La petición del pueblo sorprendió a Ambrosio. No había sido bautizado, no se sentía adecuado para este nuevo cargo. Se opuso dirigiéndose al emperador Valentiniano, pero este confirmó el deseo del pueblo. Ambrosio escapó, sin embargo. El Papa Dámaso también lo consideró apto para la dignidad episcopal. Entonces Ambrosio comprendió que Dios lo llamaba y aceptó, convirtiéndose con tan solo 34 años de edad en el nuevo obispo de Milán. Donó sus bienes a los pobres y se dedicó al estudio de los textos sagrados de los padres de la Iglesia. Cuando leo las Escrituras decía: Dios pasea conmigo en el paraíso. Aprendió a predicar y su oratoria encantó al joven Agustín de Hipona, influyendo en su conversión. La vida de Ambrosio fue cada vez más sobria y austera, y capaz de convertir por la gracia de Dios a muchas almas. Y su vida fue dedicada al estudio, a la oración, a la asidua escucha, siempre cercano a los pobres y al pueblo de Dios. Si la iglesia tiene oro, no es para custodiarlo, sino para donarlo a quien lo necesite. Dijo cuando decidió fundir decoraciones litúrgicas
para pagar el rescate de algunos fieles secuestrados por soldados nórdicos. Aunque la paz y la concordia fueron sus prioridades, jamás soportó el error. La iconografía antigua le representaba con un látigo, preparado para luchar contra la herejía. En su enérgica batalla contra el arrianismo, chocó incluso contra gobernantes y soberanos. Salió vencedor del conflicto que se desarrolló bajo el reinado de la emperatriz filo-arriana Justina, y afirmó la independencia del poder espiritual frente al temporal. Fue emblemático el episodio de la tragedia de Tesalónica del 390. Tras el exterminio de 7,000 personas que se habían rebelado a causa de la muerte del gobernador, Ambrosio logró suscitar el arrepentimiento de Teodosio, que la había ordenado. El emperador está en la iglesia y no por encima de la iglesia, afirmaba el obispo milanés, que, a pesar de la ley, no entregó ninguna iglesia a los arrianos. Ambrosio reconoció siempre el primado del obispo de Roma, afirmando: Ubi Petrus ibi ecclesia. Su amor a Cristo, a la Iglesia y a María se refleja en la cuantiosa producción literaria y teológica que le ha conferido, junto a los santos Jerónimo, Agustín y Gregorio Magno, el título de doctor de la Iglesia de Occidente, constructor de basílicas, inventor de los himnos que revolucionaron la oración. Fue incansable a la hora de rezar. Ambrosio murió el sábado santo del 397. Una gran multitud le rindió homenaje el domingo de Pascua. San Jerónimo nació en el año 343 y murió en el año 420. Fue padre de la Iglesia latina, padre de las ciencias bíblicas y traductor de la Biblia al latín. Fue también teólogo y sacerdote. Es considerado uno de los grandes doctores de la Iglesia. Su nombre completo era Sofronio Eusebio Jerónimo. Nació en Estridón, Dalmacia, actual Croacia, alrededor del año 347. Era de familia cristiana acomodada. Estudió en Roma, en Treveris, actual Alemania, y Aquileia, Italia. Respecto a su obra, tradujo del arameo y griego antiguo al latín los evangelios, los salmos y el Antiguo Testamento. Fundó 2 monasterios en Belén, uno masculino y otro femenino, con hospederías para peregrinos. El Antiguo Testamento lo tradujo del arameo al latín. Los reconocimientos que se le brindan: es el patrono de los lingüistas y traductores, y también de los biblistas. La Iglesia Católica lo considera un hombre elegido por Dios para explicar la Biblia. En su recuerdo se celebra el Día Internacional de la Traducción. En el arte se le representa escribiendo, haciendo referencia a su papel como creador de la Vulgata. También se le representa con una calavera, haciendo alusión a la nimiedad de los placeres de la vida. Fue proclamado doctor de la Iglesia en 1567 por Pío V. Como herencia suya nos han quedado sus comentarios, homilías, cartas, tratados, obras historiográficas y hagiográficas. Es bien conocido su De Viris Illustribus, con las biografías de 135 autores, en su mayoría cristianos, pero también judíos y de paganos, para demostrar cómo la cultura cristiana fuese una verdadera cultura digna de comparación con la clásica. No hay que olvidar su crónica. La traducción y reelaboración en latín de la crónica griega de Eusebio de Cesarea, hoy perdida, que contiene la narración de la historia universal, donde se mezclan datos históricos con mitos, partiendo del nacimiento de Abraham hasta el año 325. Finalmente, ricas en enseñanzas y consejos sinceros, nos han quedado muchas epístolas que revelan su profunda espiritualidad. Siguiente doctor de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, quien nace en el año 347 y muere en el 407.
padre de la Iglesia Oriental, obispo de Constantinopla, patrón de los predicadores, llamado Boca de Oro por su gran elocuencia. Nació en Antioquía, Siria, y murió en Comana, Helenoponto, el 14 de septiembre del año que ya hemos señalado. Su sobrenombre, Crisóstomo, significa boca dorada o de oro y se debe a su elocuencia al hablar. Fue ordenado diácono en 381 y sacerdote en 386. Fue elegido obispo de Constantinopla en 398. Se enfrentó a la emperatriz Eudoxia, quien lo desterró al Ponto Euxino. En 1568 Pío V lo declaró doctor de la Iglesia. San Pío X lo declaró patrono de los predicadores. Es considerado uno de los 4 doctores orientales. Es generalmente considerado el más prominente doctor de la Iglesia griega. La festividad occidental de San Juan Crisóstomo es el 13 de septiembre. La festividad oriental es el 13 de noviembre. Vamos ahora con San Agustín de Hipona. Nace en el año 354 y muere en el 430. Padre de la Iglesia Latina, obispo de Hipona, doctor de la gracia. San Agustín fue filósofo, teólogo y escritor cristiano, por lo cual se le puede considerar pensador cristiano. Es considerado el primer filósofo importante de la era cristiana. Nació en Tagaste, Argelia, el 13 de noviembre de 354. Fue obispo de Hipona, al norte de África, durante los últimos años del Imperio Romano, y murió en Hipona, Argelia, el 28 de agosto. Su pensamiento enseñó que la gracia de Dios es un don que permite vivir según su voluntad. Consideró la vida cristiana como una conversión continua. Creía que el hombre es imagen de Dios y de la Trinidad. Algunas obras importantes: La ciudad de Dios, de Civitate Dei, que describe lo que consideraba la causa del declive del Imperio Romano. Las Confesiones, que contiene una descripción de su autobiografía espiritual. Contra académicos, sobre la libertad, los discursos contra las sectas de los maniqueos y los pelagianos, cartas a amigos, adversarios, extranjeros, fieles y paganos, y también podemos mencionar soliloquios. Su contribución fundamental, su obra configuró la teología de la cristiandad occidental. Sus ideas influyeron en el desarrollo de la Iglesia medieval y en los teólogos de la Reforma. Pero hemos de decir que su pensamiento sigue vigente. Su obra podría definirse como antropología teológica y en ese sentido podría hablarse de humanismo cristiano. El sentido de la historia de San Agustín, podríamos decir la intuición central de Agustín, se basa en los 2 amores que dividen la humanidad, los que viven según el hombre y los que viven según Dios. Agustín le preocupa sobremanera la unidad de la Iglesia. Es polemista, reformador, pastor, fundador. Es por la gracia y para la Iglesia. Pretende que sus seguidores sean cristianos comprometidos, que garanticen la unidad de la Iglesia y la defiendan por encima de todo. Acordándose de su propia experiencia, teme por los cristianos poco preparados. Desde el año que siguió a su ordenación, se hace cargo de su función de reformador entre los fieles y el clero. Vamos ahora con San Cirilo de Alejandría, que nace en el año 376 y muere en el 444. Patriarca de Alejandría, combatió el nestorianismo, hizo contribuciones claves a la cristología y fue proclamado doctor de la Iglesia por el Papa León XIII en 1882, quien al mismo tiempo atribuyó el mismo título a otro importante representante de la Iglesia patrística griega, San Cirilo de Jerusalén. Vinculado a la controversia cristológica que llevó al concilio de Éfeso del año 431 y último representante de relieve de la tradición alejandrina,
San Cirilo fue definido más tarde en el Oriente griego como custodio de la exactitud, que quiere decir custodio de la verdadera fe, e incluso como sello de los padres. Fue incansable y firme testigo de Jesucristo, Verbo de Dios encarnado. Obispo de la Iglesia de Alejandría, sobrino de Teófilo, quien desde el año 385 como obispo gobernó la diócesis de Alejandría en Egipto. Cirilo probablemente nació en la misma ciudad. Desde muy joven decidió la vida eclesiástica y por lo tanto recibió una buena educación, tanto cultural como teológica. En el año 403 estuvo en Constantinopla siguiendo a su tío y allí participó en el Sínodo del Roble, que determinó la deposición del obispo de la ciudad, Juan, más tarde llamado Crisóstomo. Fue celebrado como un triunfo de la sede alejandrina sobre la tradicionalmente rival sede de Constantinopla, donde residía el emperador. A la muerte de su tío Teófilo en el año 412, el aún joven Cirilo fue elegido obispo de la influyente iglesia de Alejandría, que gobernó con gran energía durante 32 años, buscando siempre afirmar su primacía en todo el Oriente, fuerte también en sus tradicionales lazos con Roma. Unos años más tarde, en 417 o 418, buscó superar la ruptura de la comunión con Constantinopla, pero los contrastes terminológicos, teológicos y políticos se reavivaron en 428, cuando Nestorio, recién elegido como nuevo obispo de Constantinopla, prefirió dar a María el título de Madre de Cristo, Cristotocos, en lugar de aquel otro ya muy querido por la devoción popular de Madre de Dios, Teotocos. Dado que tal título de Cristotocos parecía negar la unidad de la persona de Cristo, la reacción de Cirilo fue casi inmediata. Por eso, antes y durante el concilio de Éfeso de 431, Cirilo, que era el mayor exponente de la cristología alejandrina en ese entonces, repropuso con mucho vigor la unidad de la persona de Cristo y el deber de los pastores de preservar la fe del pueblo de Dios. Su criterio afirmaba que la fe del pueblo de Dios era una expresión de la tradición y una garantía de la sana doctrina. En una carta a Nestorio, Cirilo describió claramente su fe cristológica. Afirmamos de esta manera que hay dos diferentes naturalezas que se han unido en la verdadera unidad, pero de ambas hay un solo Cristo e Hijo, porque la divinidad y la humanidad, unidas en una unión indescriptible e inefable, nos han producido el único Señor y Cristo e Hijo. Por lo tanto, subrayó el obispo de Alejandría, profesaremos un solo Cristo y Señor. Cirilo consiguió que Nestorio fuera condenado repetidamente y hacia el año 433 elaboró una fórmula teológica de reconciliación con los antioquenos. De esta manera realizó su ministerio episcopal. Vamos ahora con San Pedro Crisólogo, quien nace en el año 400 y muere en el 450. Fue arzobispo de Rávena, llamado Palabra de Oro. Fue proclamado doctor en 1729. San Pedro es su nombre, Pedro, Crisólogo de sobrenombre, que habiendo recibido el nombre del santo apóstol desempeñó su oficio tan perfectamente que consiguió capturar a multitudes en la red de su eclesial doctrina, saciándolas con la dulzura de su palabra. Su tránsito tuvo lugar el día 31 del mes en Imola, en la región de la Emilia-Romaña. Fue uno de los oradores más famosos de la Iglesia Católica y, como lo hemos dicho, nació en Imola, Italia, y fue formado por el obispo de esa ciudad, Cornelio, por el cual conservó siempre una gran veneración. El obispo Cornelio convenció a San Pedro de que, en el dominio de las propias pasiones
y en el rechazar los malos deseos reside la verdadera grandeza, y que este es un medio seguro para conseguir las bendiciones de Dios. San Pedro gozó de la amistad del emperador Valentiniano y de la madre de este, Plácida, y por recomendación de los dos fue nombrado arzobispo de Rávena. También gozó de la amistad del Papa San León Magno. Cuando empezó a ser arzobispo de Rávena, había en esta ciudad un gran número de paganos y trabajó con tanto entusiasmo para convertirlos, que cuando él murió ya eran poquísimos los paganos o no creyentes en este lugar. A la gente le agradaba mucho sus sermones y por eso le pusieron el sobrenombre de Crisólogo, que quiere decir el que habla muy bien. Su modo de hablar era conciso, sencillo y práctico. La gente se admiraba de que en predicaciones bastante breves era capaz de resumir las verdades más importantes de la fe. Se conservan de él 176 sermones muy bien preparados y cuidadosamente redactados. Por su gran sabiduría al predicar y escribir, fue nombrado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XIII. Recomendaba mucho la comunión frecuente y exhortaba a sus oyentes a convertir la Sagrada Eucaristía en su alimento de todas las semanas. Su fiesta se celebra el 30 de julio. Continuamos ahora con San León I Magno. Nació en el año 400 y murió en el 461. Fue papa. Escribió contra las herejías del nestorianismo, el monofisismo, el maniqueísmo y el pelagianismo. Fue proclamado doctor en 1754. La etimología de su nombre, es decir, el significado etimológico, león, aquel hombre audaz, imperioso y valiente. Esta etimología, este nombre es de origen latino. Nació en Etruria. Primero fue diácono diligente en la urbe y después elevado a la cátedra de San Pedro. Mereció con todo derecho ser llamado Magno, es decir, grande, tanto por apacentar a su grey con una exquisita y prudente predicación, como por mantener la doctrina ortodoxa sobre la encarnación de Dios, valientemente afirmada por los legados del Concilio Ecuménico de Calcedonia, hasta que descansó en el Señor en Roma, donde en este día tuvo lugar su sepultura en San Pedro del Vaticano, en el día que hemos mencionado. Y hemos dicho que nació en Etruria, en la región de la Toscana. Es recordado en los textos de historia por el prestigio moral y político que demostró ante la amenaza de los hunos de Atila, a los que logró detener sobre el puente Mincio, y de los vándalos de Gensérico, cuya ferocidad mitigó en el saqueo de Roma del 455. Elevado al solio pontificio en el 440, en sus 21 años de pontificado. Murió el 10 de noviembre del año que hemos dicho, 461. Llevó a cabo la unidad de toda la Iglesia alrededor de la sede petrina, impidiendo usurpaciones de jurisdicción, arrancando la raíz los abusos de poder, frenando las ambiciones del patriarcado constantinopolitano y del vicariato de Arles. Tenía una idea elevadísima de su función. Sabía que encarnaba la dignidad, el poder y la solicitud de Pedro, jefe de los apóstoles, pero su posición de autoridad y la fama de rigidez, y que no expresaba mucho sus emociones, no le impedían comunicar el calor humano y el entusiasmo de un hombre de Dios, que se notan por los 96 sermones y por las 173 cartas que conocemos y que heredó a la Iglesia. Sobre todo las homilías nos muestran al Papa, uno de los más grandes de la historia de la Iglesia, paternalmente dedicado al bien espiritual de sus hijos, a los que les habla en lenguaje sencillo, traduciendo su pensamiento en fórmulas sobrias y eficaces para la práctica de la vida cristiana. Sus cartas, por el estilo culto, demuestran su rica personalidad, de espíritu comprensivo y previsor. Se destacó también por su impulso doctrinal,
participando activamente en la elaboración dogmática del grave problema teológico tratado en el Concilio Ecuménico de Calcedonia, pedido por el emperador de Oriente para condenar la herejía del monofisismo. En este canal pueden encontrar un video sobre las principales herejías que atacaron a la Iglesia Católica, entre las cuales se encuentra el monofisismo, su famosa epístola dogmática Ad Flavianum, leída por los delegados romanos que presidían la asamblea, presentó el sentido y también las fórmulas de la definición conciliar, creando así una efectiva unidad y solidaridad con la sede de Roma. León fue el primer papa que recibió de la posteridad el epíteto de Magno, grande, no solo por las cualidades literarias y la firmeza con la que mantuvo en vida al decadente imperio de Occidente, sino por la solidez doctrinal que demuestra en sus cartas, en sus sermones y en las oraciones litúrgicas de la época, en donde se ven evidentes su sobriedad y precisión características. Me parece oportuno integrar algunos aspectos en torno a su historia. Se encuentra con Atila y lo disuade de proseguir la guerra de invasión de Roma. La leyenda, retomada después por Rafael en los frescos de las estancias, narra que el rey de los hunos se retira tras haber visto aparecer detrás de León a los apóstoles Pedro y Pablo armados con espadas. Pero la vida de León no se explicita solo en el empeño por la paz, llevando adelante con coraje y sin detenerse. El pontífice también se dedica mucho a la tutela de la doctrina. Es él, en efecto, el que inspira el Concilio Ecuménico de Calcedonia, hoy Kadikoy, en Turquía, que reconoce y afirma la unión en Cristo de las dos naturalezas, humana y divina, rechazando la herejía de Eutiquio, que niega la esencia humana del Hijo de Dios. La intervención de León en el concilio se produce a través de un texto doctrinal fundamental, el tomo a Flaviano, obispo de Constantinopla. El documento es leído públicamente a los 350 padres conciliares que lo acogen por aclamación afirmando: Pedro ha hablado por boca de León. León ha enseñado según la piedad y la verdad. Defensor y promotor del primado de Roma, el pontífice Magno deja la historia, como ya lo hemos dicho, sus casi 100 sermones y toda esta cantidad de cartas que brevemente he mencionado, demostrando así tanto teólogo como pastor, demostrando que posee este carisma, esta fuerza que Dios le concede para poder realizar la unidad de la Iglesia, atento a la comunión entre las diversas iglesias sin olvidarse de las necesidades de los fieles. Viene a ser el Papa número 45 de la historia. Y como lo hemos mencionado, su pontificado récord, que duró 21 años, reúne diversos récords. El primer obispo de Roma que lleva el nombre de León, primer sucesor de Pedro en ser llamado Magno, primer papa de quien nos ha llegado la predicación. También es uno de los dos únicos pontífices, el otro es Gregorio Magno, que ha recibido en 1754 por voluntad de Benedicto XIV el título de doctor de la Iglesia. Fue el primer papa en ser sepultado dentro de la Basílica Vaticana. Aún hoy sus reliquias se conservan en San Pedro, concretamente en la capilla de la Virgen de la Columna. Los invito a ver ahora a San Gregorio Magno, cuyo nacimiento fue en el año 540 y su muerte en el 604. Fue padre de la Iglesia Latina y también fue papa. Defendió la supremacía del papa y trabajó por la reforma del clero y la vida monástica. Hubiera querido ser monje, pero contrariamente a su deseo, fue elegido papa. Se demostró entonces un hombre de acción práctico y emprendedor. Dio inicio a una profunda reforma de la Iglesia y nos dejó numerosos escritos. La grandeza de su obra le valió el apelativo de Magno, que quiere decir grande. Gregorio nació en Roma en torno al 540, en el seno de una rica familia patricia romana, la gens Anicia, de fe cristiana.
y conocida por los servicios prestados a la sede apostólica. Sus padres, Gordiano y Silvia, a quien la Iglesia venera como santa el 3 de noviembre, le transmitieron los valores evangélicos con el ejemplo. Después de cursar estudios de Derecho, Gregorio emprendió la carrera política y ocupó el cargo de prefecto en Roma. Esta experiencia le ayudó a conocer los problemas reales de la ciudad y a desarrollar un profundo sentido del orden y la disciplina. Pocos años después decidió retirarse, atraído por la vida monástica. Donó sus bienes a los pobres y convirtió la casa paterna, situada en el Celio, en un monasterio dedicado a San Andrés. Allí, en el recogimiento, se entregó a la oración y al estudio de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia. Pero el Papa Pelagio II lo nombró diácono y lo envió a Constantinopla como su aprocrisario, es decir, nuncio apostólico. Allí estuvo 6 años, durante los cuales, además de llevar a cabo las tareas diplomáticas que le había encomendado el pontífice, siguió viviendo como monje con otros religiosos. A su regreso a Roma volvió a su monasterio del Cielo o del Celio. Tras la muerte de Pelagio II, en el 590 fue elegido como su sucesor. Gregorio tuvo que afrontar un periodo difícil. Los longobardos habían invadido la península itálica. Lluvias e inundaciones habían provocado numerosas víctimas y grandes daños, y muchas zonas se vieron afectadas por la carestía y la peste. Gregorio exhortó a los fieles a la oración y la penitencia, invitándoles a participar durante 3 días en una solemne procesión penitencial hacia la Basílica de Santa María la Mayor. Se cuenta que mientras atravesaban el puente que enlaza la zona del Vaticano con el centro de Roma, Gregorio y la multitud tuvieron una visión del arcángel Miguel sobre la mole Adriana, interpretándola como un signo celeste que anunciaba el final de la epidemia. A partir de este episodio, el antiguo mausoleo fue llamado Castel Sant'Angelo, Castillo del Santo Ángel. Durante su pontificado, Gregorio reorganizó la administración pontificia y se ocupó de la curia romana, muchos de cuyos miembros eclesiásticos y laicos tenían intereses muy distintos de los espirituales y caritativos. Por este motivo confió numerosos encargos a monjes benedictinos, reformó las actividades eclesiásticas en las diversas sedes episcopales, estableció también que los bienes de la Iglesia fueran utilizados para su propia subsistencia y para la obra de evangelización del mundo, y gestionados con absoluta rectitud, justicia y misericordia. Gregorio empleó sus propios bienes y los legados a la Iglesia para ayudar a los fieles. Compraba y distribuía trigo, socorría a los necesitados, sustentaba a los sacerdotes, monjes y religiosos de clausura en situación de dificultad, pagaba rescates por los prisioneros, trabajó por la paz promoviendo treguas y armisticios. A él se deben también decisiones políticas encaminadas a salvaguardar Roma, olvidada por los emperadores, y negociaciones con los longobardos para asegurar la paz en Italia central. Gregorio reformó la misa y la hizo más simple. Promovió también el canto litúrgico, que tomó de él el nombre de canto gregoriano. Su epistolario cuenta con más de 800 cartas. Se conservan también numerosas homilías suyas. Entre sus obras destacan Moralia in Job, comentario a la moral del libro de Job, en el que afirma que el ideal moral consiste en la integración armoniosa entre palabra y acción, pensamiento y esfuerzo, oración y dedicación a los propios deberes, y la regla pastoral en la que traza la figura del obispo ideal. Insiste en el deber del pastor de reconocer diariamente su propia miseria y profundiza en la virtud de la humildad. Para demostrar que la santidad es siempre posible, Gregorio escribe los Diálogos, una geografía en la que narra el ejemplo que dieron hombres y mujeres, tanto canonizados como no, acompañándolo con reflexiones teológicas y místicas. Es especialmente conocido el libro segundo, dedicado a San Benito de Nurcia. Se puede decir que Gregorio fue el primer papa que utilizó el poder temporal de la Iglesia, sin olvidar por ello el aspecto espiritual de su tarea. Se mantuvo siempre simple y humilde, tanto en sus cartas
oficiales se definía Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, apelativo conservado por sus sucesores. Murió el 12 de marzo del año 604 y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. Veamos ahora a San Isidoro de Sevilla, quien nació en el año 560 y muere en el 636. Fue arzobispo de Sevilla, teólogo e historiador, reconocido como el hombre más sabio de su época. Fue proclamado doctor en 1722. También es reconocido como un erudito teólogo. Es conocido por su enciclopedia Etimologías, que reúne el saber de su época. Participó en la conversión de los reyes visigodos arrianos al cristianismo calcedonio. Fue arzobispo de Sevilla durante casi 40 años. Presidió el segundo concilio de Sevilla en 619 y el cuarto de Toledo en 633. Su visión respecto, su pensamiento en torno a de la enfermedad y de la curación es eminentemente hipocrática. Sabemos que Hipócrates es uno de los médicos más destacados en el mundo helénico o griego. Sus reflexiones sobre la historia, la gramática, la música, la política o el buen gobierno están llenas de buen sentido y de una honda reflexión. Aspira a una comprensión plena e integrada del hombre y de la naturaleza como creaciones de Dios. Etimologías, enciclopedia etimológica que reunió extractos de muchos libros de la antigüedad clásica. De Ortu et Obitu Patrum, sobre el origen y la muerte de los padres. Sentenciaron libri tres libros de sentencias. De Officiis Ecclesiasticis, sobre los deberes de la Iglesia, y sinónimos, son de sus obras las más excelsas. Veamos ahora a San Beda el Venerable. Nació en el año 673 y murió en el 735. Fue monje benedictino. Se le dio el título de doctor admirable y fue proclamado doctor de la Iglesia en 1899. Además, fue historiador, erudito y teólogo inglés. Es considerado el primer historiador de Inglaterra y el padre de la historia inglesa. Nació probablemente en Monkton, Durham. A los 7 años fue confiado a un obispo benedictino, quien fundó el monasterio de San Pedro en Wearmouth. En 682 trasladó el monasterio a Harrow, donde pasó el resto de su vida. Fue ordenado diácono a los 19 años y sacerdote a los 30. Murió en su celda del monasterio en mayo de 735. Su obra más famosa es Historia Eclesiástica del pueblo inglés, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum. También escribió poemas e himnos, escribió manuales, entre ellos el Liber de Locuela, Per Gestum Digitorum, que enseña a contar con los dedos. Escribió comentarios sobre la Biblia, observó la naturaleza. Respecto a su pensamiento, podemos decir que fue el primero en utilizar el calendario que aún utilizamos, que data los acontecimientos a partir del nacimiento de Cristo. Reconoció la necesidad de un año bisiesto para mantener la coherencia del calendario. Su trabajo hizo que los escritos latinos y griegos de los primeros pares de la historia fueran mucho más accesibles a sus compatriotas anglosajones. San Juan Damasceno nació en el año 675 y murió en el 749. Fue monje y fue proclamado doctor de la Iglesia en el año 1890. Nació en Damasco, Siria, en el seno de una influyente familia de árabes cristianos, y siendo aún joven heredó de su padre la responsabilidad de la gestión económica del califato.
Sin embargo, el hecho de haber estudiado filosofía y teología en Constantinopla junto al monje Cosmo, que había sido llevado a Siria como esclavo, iba a ser decisivo para él. De hecho, al cabo de unos años dejó la vida de la corte por la vida monástica. Estamos alrededor del año 700 cuando Juan elige la vida ascética, pues desea vivir el evangelio en manera radical. En Mar de Sabas se hizo monje junto con su hermano, el futuro obispo de Manuana. Luego fue nombrado presbítero y ocupó el puesto de predicador titular en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Allí pasó casi toda su vida orando, meditando la Sagrada Escritura y realizando muchas obras de misericordia. Por su profunda cultura teológica y de otras disciplinas profanas, Juan ha sido apodado el Santo Tomás de Oriente, hasta el punto que León XIII lo proclamó doctor de la Iglesia en 1890 por su contribución a la doctrina teológica y a la liturgia de la Iglesia Oriental. Son famosos sus 3 discursos contra los que calumnian las santas imágenes. La principal obra doctrinal que dejó fue De Fide Ortodoxa, que sintetiza de forma original tanto el pensamiento patrístico griego como las decisiones doctrinales de los concilios de la época, y que sigue constituyendo un punto de referencia fundamental tanto para la teología católica como para la ortodoxa. También escribió De Heresibus, sobre las herejías cristianas más extendidas de su tiempo. San Pedro Damián nació en 1007 y murió en 1072. Fue benedictino, monje, obispo de Ostia, proclamado doctor en 1828. Además fue cardenal. Habiendo entrado en el eremo de Fonte Avellana, promovió denodadamente la vida religiosa y en los tiempos difíciles de la reforma de la Iglesia trabajó para que los monjes se dedicasen a la santidad de la contemplación, los clérigos a la integridad de vida y para que el pueblo mantuviese la comunión con la sede apostólica. Falleció el 22 de febrero en Favencia de la Romaña, en Italia. La fecha de canonización fue en el año 1828 por el Papa León XII. En sus años de monje, Pedro Damián aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar muy profundamente la Sagrada Biblia y los escritos de los santos antiguos. Esto le servirá después enormemente para redactar sus propios libros y sus cartas, que se hicieron famosas por la gran sabiduría con la que fueron compuestas. Muchísimas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. A 4 sumos pontífices les dirigió cartas muy serias, recomendándoles que hicieran todo lo posible para que la relajación y las malas costumbres no se apoderaran de la Iglesia y de los sacerdotes. El Papa Esteban IX lo nombró cardenal y obispo de Ostia, que es el puerto de Roma. El humilde sacerdote no quería aceptar estos cargos, pero el Papa lo amenazó con graves castigos si no lo aceptaba. Sus sermones eran escuchados con mucha emoción y sabiduría, y sus libros eran leídos con gran provecho espiritual. Así, por ejemplo, uno que se llamaba Libro Gomorriano, en contra de las costumbres de su tiempo, que era la impureza y la simonía. Gomorriano en recuerdo de Gomorra, una de las 5 ciudades que Dios destruyó con una lluvia de fuego, porque allí se cometían muchos pecados de impureza. Finalmente, la gente decía: el padre Damián es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar, y eso hace que le hagamos caso con gusto a sus llamadas de atención.